Nuevo bloque del programa y vamos a hablar sobre los beneficios del yoga, de la ayurveda, del hinduismo, y para eso tenemos a una profesional destacada, un ser especial y amoroso como es Maya Glinstein, que bueno, les aconsejo seguirla a través de su Instagram porque van a aprender mucho. Acá, a través de Versión Vanguardia, tenemos el placer de tenerla como columnista y poder verter sus conocimientos a todo nuestro público, que es tanto y tan amplio. Pero ella además, bueno, hace ejercicios de yoga, lo pueden seguir de manera virtual, contactarse con las distintas charlas, así que bueno, pueden seguirla a través de su Instagram. Y en este caso hablábamos sobre el bruxismo, cómo se aborda desde el ayurveda, cuáles son los motivos psicológicos, fisiológicos. Bueno, hablar con una filosofía oriental, con una problemática, que nos afecta a muchos de los occidentales, es importante. La escuchamos. El bruxismo es un tipo de manifestación de la tensión en la articulación temporomandibular y está muy vinculado a los trastornos del sueño y también justamente a, digamos, que se presenta durante la noche, al ciclo nocturno. En general se conoce como una especie de fricción, se crea una especie de fricción en las estructuras dentales, que obviamente lo que nos llevan es a tensar muchísimo toda la zona mandibular, que está íntimamente ligada y conectada con la zona cervical. De manera que siempre este tipo de patología o de problema se aborda no solo desde la parte de la articulación temporomandibular, sino también desde la zona del raquis cervical. Por lo general están, como dije antes, sumamente ligados. El bruxismo en sí nos trae distintos tipos de patologías. Básicamente es apretar con muchísima fuerza, como dije antes, las estructuras dentales. La zona de la articulación temporomandibular une la mandíbula con el cráneo y además es una zona muy interesante porque es la unión de las cadenas musculares anteriores y posteriores del cuerpo. Desde una perspectiva más yógica, este tipo de tensiones, este tipo de patologías creadas por tensión y por estrés pueden ser abordadas desde un montón de ángulos, pero uno de los más importantes y al menos más interesantes para presentar para mí, tiene que ver con la respiración. Cuando hay mucha tensión cervical y mandibular, eso tiene una especie de conexión con la tensión de las fascias torácicas. Y eso está íntimamente ligado también al diafragma. De manera que una de las formas más sutiles y naturales de abordar este tipo de patología es con ejercicios respiratorios, con pranayamas. La idea es cambiar el patrón natural de la respiración. Las personas respiramos de manera activa, inhalando, y de manera pasiva, exhalando. Un poco el plan de este intercambio es plantear que para abordar el bruxismo invertimos este patrón de respiración. Vamos a inhalar de manera pasiva y a exhalar de manera activa. Estos ejercicios que buscan justamente relajar el estrés para liberar tensión en la zona justamente de la articulación temporomandibular y de la zona de raquis cervical, están vinculadas justamente a bajar el nivel de estrés de una persona. La respiración es la entrada justamente al cerebro. La nariz, las fosas nasales son, como dicen los indios, ¿no? En la India, en la fundación, siempre charlamos mucho con mis profes de esto. La nariz es la puerta de entrada al cerebro. Quien se conecta con su respiración está conectado con el momento presente. El bruxismo es una forma de descarga de tensión. Si hay tensión en el cuerpo, entonces no tenemos que abordar directamente la tensión mandibular, sino las razones de ese estrés o de esa justamente ansiedad que nos crea esta necesidad de apretar mientras dormimos la mandíbula. Respirando es una de las formas que puedo recomendar, unos ejercicios antes de acostarse a dormir, antes de irnos a dormir, una de las mejores formas de poder justamente relajar, distender y bajar los niveles de estrés a los que estamos sometidos permanentemente. Uno de los ejercicios que siempre planteo a mis alumnos cuando vienen a mis prácticas de yoga es justamente inhalar por nariz y exhalar por boca, imaginando que inflamos un globo, buscando profundizar en la fase de exhalación. Lo que eso crea es justamente
una especie de relajación en la zona diafragmática, en la zona de fascia torácica, cervicales y por ende en toda la articulación de la mandíbula, que nos sirve para el habla y para justamente la acción de masticar. Desde mi opinión, desde mi punto de vista, el mejor de todos los ejercicios, y lo recomiendo profundamente a todos los alumnos y a todas las personas que se acercan que tienen este tipo de patología o de conflicto. Inhalar de manera pasiva, exhalar de manera activa, imaginando que inflamos un globo, de 5 a 8 veces antes de irnos a dormir. Eso crea un estado de relajación y de armonía en toda la zona justamente de la mandíbula, de las cervicales y del resto de la cara, oxigenándonos y permitiéndonos una práctica horizontal reconstituyente en el sueño. Les agradezco mucho, espero que haya servido el material. Muchísimas gracias. Namaste.